Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios o ampliar el testimonio que dio mi esposa. Ayer pues venía manejando con mi hijo por la avenida Circunvalar y se me reventó una tijera de la llanta. En todo caso la llanta quedó doblada y ya fue en una zona donde era plano, venía pues relativamente a baja velocidad porque era saliendo de un rompoint, pero pues anteriormente había bajado por las curvas de la Circunvalar, por donde el carro pues se impulsa, y si eso mismo hubiese pasado por allá atrás, pues la historia hubiese sido otro tipo de accidente. Así que le doy gracias a Dios. Y justamente esa situación tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque digamos que hoy que llamé al mecánico de confianza para todo lo que tiene que ver con tren delantero, suspensión, rodamientos, tengo un amigo pues que siempre me ayuda con eso, pues hicimos una videollamada y le mostré pues cómo quedó el carro y todo eso, y me decía, pero venga, yo no entiendo cómo pasó eso. Entonces resulta que yo en estos días sí había escuchado un cierto ruidito en el carro que no era normal, pero yo no creí que era grave. Dije, no, yo tengo que llevarlo de pronto la otra semana, me doy una pasadita por allá por donde los que hacen todo el tema de suspensión. Yo no sabía que era algo que debía atender ya, porque estaba en riesgo de mi vida de tener un accidente grave. Es decir, fue la pura misericordia de Dios que eso pasó en el lugar pues donde, claro, quedé haciendo un trancón impresionante, atravesaron la vía, me gritaban cosas cuando pasaban por ahí, pero hasta el mismo señor de la grúa, después cuando la vino a recoger, yo contándole lo que había pasado, yo le dije, no, yo sí sentí como un ruidito antes, que el carro le estaba avisando. Entonces uno a veces no entiende esos avisos. El tema del día de hoy se llama la actitud correcta para escuchar a Dios. ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos? Definitivamente hay un problema de comunicación entre Dios y los hombres. No porque Dios no pueda hablar, no porque Dios no sea capaz de hacerse entender, de hablarnos de forma audible, Él lo puede hacer perfectamente. Pero hay una barrera que separa la relación entre Dios y los hombres que se llama el pecado. Esa barrera está allí y nosotros somos creyentes. Hemos sido librados de las consecuencias del pecado a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Sin embargo, seguimos siendo pecadores y por eso tú y yo no nos podemos sentar a hablar con Dios como con cualquier otro. Hay ciertas dificultades para entender, para saber lo que Él quiere con nosotros. Todos tenemos esas dificultades. Me gustaría que de pronto alguno que diga, no, yo tengo una comunicación súper fluida con Dios, yo le entiendo todo lo que Él me quiera decir, y entonces que levante la mano y yo le quiero aprender a esa persona, porque yo también tengo problemas en muchas ocasiones para saber qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y resulta que este problema comenzó desde el principio o desde la caída que tuvieron Adán y Eva. Al principio, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, había una comunicación. El ser humano podía incluso ver cara a cara al Señor, lo podía escuchar, podía expresar todas las cosas, podía preguntarle, Dios podía dar indicaciones e instrucciones. Pero después del pecado, esto no se cortó inmediatamente. Hubo un proceso de degradación en el cual el hombre fue perdiendo esa sensibilidad para escuchar a Dios. ¿Dónde vemos eso? En la historia de Caín y Abel. A Caín y Abel les tocó acercarse a Dios para presentar ofrendas. Eso quiere decir que ya estaban inmersos en el pecado. Si no estuviesen en pecado, no tendrían que haber presentado ofrenda de nada. Pero el hecho de que tuvieran que acercarse a presentar una ofrenda quiere decir que ya esa condición de pecado habría caído sobre toda la humanidad, incluyéndolos a ellos. No vamos a entrar en la especulación de saber si ellos nacieron antes de que el hombre pecara, si nacieron después, porque digamos que la Biblia no nos da muchos indicios para eso.
Lo que sabemos es que eran un par de pecadores, Caín y Abel, que tenían que acercarse a Dios a dar una ofrenda. Uno de ellos entendió la voluntad de Dios, entendió lo que Dios quería y entregó la ofrenda correcta. El otro asimiló la voluntad de Dios a su manera, de acuerdo a sus ideas, y entregó lo que le pareció, una ofrenda de frutos de la tierra. Y es más, la prueba de que la comunicación con Dios no se había deteriorado del todo, es que ellos se dieron cuenta de lo que el Señor pensó acerca de esas ofrendas. Ambos se dieron cuenta que Dios se agradó en la ofrenda de Abel. Y ambos se dieron cuenta que la ofrenda de Caín a Dios no le gustó la actitud que había detrás de. Y Caín, en vez de mejorar la actitud y tener una actitud de humildad, de decir, Señor, no te gustó mi ofrenda, la próxima vez yo corrijo y yo voy a hacer algo que sí te agrade. No, él le echó la culpa a su hermano. Dijo, como este sí le puso una ofrenda que él quería, entonces por eso yo estoy llevando el bulto. Y miren lo que Dios dice en Génesis 4, del 4 a 7. Dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Mire lo que Dios le pregunta. Quiere decir que Caín, en su condición de pecado y aún con esta mala actitud que está mostrando aquí, pues pudo escuchar a Dios. Dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, el Señor le está dando una corrección y le está dando una palabra. La palabra de Dios siempre es vida, palabras de vida eterna. Si Caín en esta palabra toma estas recomendaciones que el Señor le está dando, se arrepiente y cambia de actitud, quizás no hubiese caído en el pecado que cayó después, que le costó una condenación impresionante. Él no le importó lo que Dios le dijo. Él ignoró esas recomendaciones que le estaba dando su Señor y él en su corazón estaba ardido contra Abel. Él pensó que el problema era Abel y no él. Y pensó entonces, la solución es matar a Abel. O sea, si mato a Abel, entonces como quien dice, ya le quedo yo a Dios y ahí pues me tendrá que aceptar. Falso. Dios no lo aceptó. Por el contrario, le puso una condenación que ustedes ya saben, fue expulsado de esa tierra, en fin. Esto quiere decir que aún en nuestra condición de pecadores, el ser humano tiene distintas actitudes frente a la voz de Dios. Tenemos distintas actitudes frente a la voz de Dios. Y la actitud con la que escuchamos cualquier mensaje de parte del Señor que llega a nosotros es lo que determina si en nuestra vida va a haber bendición o si eventualmente vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra altivez y la maldición. Ahora, volviendo a nosotros, volviendo a las actitudes. Nosotros como creyentes también tenemos diferentes actitudes a la hora de escuchar a Dios. Y no solamente entre las personas que no lo conocen, no, aquí dentro de las personas que escuchamos su palabra, que somos cristianos, que somos creyentes, que queremos alabarlo y que queremos amarlo, entre nosotros hay diferentes actitudes. Y hay diferentes formas, por así decirlo, erróneas de querer acercarse a Dios. Vamos a hablar de alguna de ellas. No sé a cuántos les pueda pasar. Pero hay una forma errónea con la que a veces algunas personas quieren escuchar a Dios.
Y yo la llamo la superstición cristiana. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la superstición cristiana? Que no estamos en una relación de amor con Dios. Cuando tú amas al Señor, cuando yo amo al Señor, a mí me interesa saber lo que Él tiene para decirme, lo que Él quiere comunicarme. Pero cuando Dios simplemente es el amuleto en el que yo lo he convertido para que me vaya bien, y simplemente quiero que me diga cosas buenas y cosas que estén chéveres para mi futuro, entonces a mí no me interesa entrar en una relación de comunicación con Él, y Dios tampoco se va a preocupar por hacerme entender su voluntad, porque igual no pensamos obedecer. Entonces, una muestra de que eso puede estar pasando en un corazón que va a la iglesia, que se cree a sí mismo creyente, es esto que llamamos la superstición cristiana, o las formas erróneas de comunicarse con Dios. Es decir, que esa comunicación con Dios no se basa en una relación de amor y de obediencia con su Creador, sino en mitos y en supersticiones, pues que le ponemos el rótulo de cristianos. Por ejemplo, vamos a preparar el almuerzo y se me cayó un pedazo de carne. Eso quiere decir de que Dios no quiere que yo coma carne hoy. Se me cayó un pedazo de brócoli. No, la ensalada no es lo que Dios quiere para mi vida. Hay otras formas, eso nos puede pasar muchas veces. Caemos en supersticiones y decimos es Dios. Estamos manejando, vamos por una vía, de pronto vemos que hay algo de trancón. No, Dios no quería que yo me fuera por ahí, tengo que irme por acá, y resulta que nos vamos por acá, el trancón está peor. Eso nos pasó hoy a mi esposa y a mí, por allá en un trasteíto que estábamos haciendo de unas cosas. No me quise ir por una ruta. Claro que yo no dije, no, es que Dios no quiere que irme para allá. Pero sí que he caído en ese error en otras ocasiones, por eso lo comento aquí con propiedad. Otro error muy común que a veces tenemos en la comunicación con Dios es echar suerte sobre la Biblia. Entonces, vamos a ver qué versículo me sale hoy, ponemos el dedo y esto es lo que Dios quiere decirme hoy. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a echar sobre la Biblia. Y pongo mi dedo aquí. ¿Qué me está diciendo Dios? Y Jehová escuchó estoy en Números 21:3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orman. O sea que Dios me va a destruir. O sea que va a destruir a mis enemigos. En fin, como no tenemos una relación con el Señor, entonces queremos a veces compensar eso con nuestros métodos humanos y entonces queremos buscar respuestas. Por ejemplo, una persona que puede estar pidiéndole dirección a Dios para que le muestre si esa persona de la que está enamorada es la persona para su vida o no. Entonces viene y le echamos a la suerte, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Qué me dice el Señor respecto de eso? Aquí, Primera de Crónicas 5, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como vio el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. No, o sea que con esa vieja me va a ir mal. No, entonces esa no es. En fin. O de pronto nos llega una nueva oportunidad laboral, una nueva oferta de trabajo y nos dicen que tenemos que presentar nuestro currículo, prepararnos y bueno, ¿qué me dice por acá? Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también, listo, yo allá pongo cara de hambre y entonces ellos me van a tener en cuenta. En fin, digamos que este es un ejemplo de cómo a veces podemos caer en una falsa comunicación con Dios basados no en una relación, sino en la superstición. Hay otra forma errónea de querer pedirle consentimiento o consejo a Dios y es a través de las señales inventadas en la mente humana. Y hay una muy famosa en la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, las personas que estaban ahí alrededor le decían: ¡Hey Jesús! Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. ¿Quién se inventó esa señal?
Pues las personas que estaban ahí. O sea, ¿a quién se le ocurrió que si Jesús se bajaba de la cruz era porque ese sí era el Hijo de Dios? Y por lo tanto, si no se bajaba, quería decir que no era ningún hijo de Dios. Pues a la mente humana, corrompida y torcida de las personas que estaban ahí. Obviamente, Jesús no le siguió el juego, Dios no le siguió el juego, y el plan eterno del Señor, de que iba a haber una sacrificio en la cruz, pues se tenía que cumplir, indiferente de las señales que usted o que esas personas le estaban pidiendo. Pero no tan atrás en el tiempo, nosotros a veces, digamos que imitamos esa conducta también. Entonces, Señor, si ese trabajo es para mí, entonces que me llamen y que yo no tenga que presentar ninguna hoja de vida, que yo no tenga que prepararme para una entrevista, no, nada, me van a llamar. Me van a llamar. Entonces, es como si uno le podría preguntar a esa persona que está pensando así, venga, si el Señor le va a dar la provisión a usted para que vaya a mercar, entonces usted espera que ese mercado se lo lleven los del éxito, o sea, ellos se lo van a llevar a su casa así nomás, o usted tiene que ir hasta allá y hacer su mercado y escoger y de acuerdo a su presupuesto. Pues asimismo, las personas o los profesionales de selección en las empresas tienen una serie de pasos que hacen parte de su trabajo para tratar de definir cuál es el mejor candidato para un puesto. Así que él no va a esperar que un sueño o una revelación místico, mágico, maravillosa le diga que la persona correcta es la que no conoce, que no tiene ni idea y que es usted porque Dios le quiere dar ese puesto. A veces tenemos formas erróneas de intentar comunicarnos con Dios. Y cuando esas señales no salen, o cuando de forma casual, de pronto algunas de esas señales que nos inventamos se pueden cumplir, entonces decimos, sí, Dios me habló, y cuando nos va mal, Señor, pero tú que me diste ese trabajo, y mira ahora como estoy estresado, mira, ya no tengo tiempo ni para ir a la iglesia. Resulta que Dios nunca habló. Otra forma errónea de escuchar se la expresó Jesús a un grupo de personas que querían, digamos, entenderlo de una forma intelectual sin tener una relación con Él. En Juan 5, del 37 al 42, Jesús les habló. Dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Está hablando inclusive, le está hablando a las personas y le está hablando de los profetas. Dice, mire, la palabra de Dios está allí en las Escrituras, pero esa palabra no está en sus vidas, está afuera, a pesar de que ustedes la leen. Y no es, esa palabra no ha tomado vida en sus vidas porque ustedes no creen en los que Dios ha enviado, en los profetas. Ustedes los leen, pues ustedes no le creen nada a las Escrituras. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Dicen, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí el Señor les está haciendo un diagnóstico asertivo, acertado, clave y contundente. Les está diciendo, miren, ustedes leen las Escrituras, pero esas Escrituras no se hacen vida dentro de ustedes porque ustedes no aman a Dios. Ustedes no aman a Dios. Y el mismo Señor, así como en Génesis, el Señor le estaba dando la clave, le estaba tendiendo la mano a Caín para que no se resbalara con una frase, con una palabra, para intentar rescatarlo. Aquí Jesús les está tirando un salvavidas a estos que están escuchando y les dice, escudriñen las Escrituras. Si ustedes escudriñan las Escrituras, van a entender que las Escrituras hablan de mí, es lo que les está diciendo Jesús. Las Escrituras desde Moisés hasta Apocalipsis para nosotros, para los profetas, en el caso de los que estaban escuchando aquí, todas las Escrituras los van a conectar con el Hijo de Dios. Todo se trata de Jesús, todo se trata de Jesucristo, todo.
Toda la Biblia se trata de Jesucristo. El personaje principal de la Biblia, de la palabra de Dios, es Jesús, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todas las escrituras nos conectan con Él, porque en Él está la vida eterna. Él es el más grande esfuerzo que ha hecho Dios para rescatarnos, para salvarnos. Y ahí hay una palabra clave que también tenemos que hacer una pausa en esta tarde y permitir que nos hable. Quizás, así como a estas personas a las que Jesús le estaba hablando, en esta tarde Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Quizás escuchamos la palabra de Dios de una forma intelectual, o sea, para satisfacer nuestra curiosidad, nuestro deseo de cultura general, pero de pronto estamos escuchando sin tener una relación con el Señor, sin amarlo. Ahora, el amor para con Dios no es un amor, por así decirlo, emocional, que se basa en maripositas en el estómago. El amor hacia Dios es un amor sacrificial, en el cual yo me niego a ciertos detalles que me gustan porque sé que a Él le desagradan, y en ese nivel de amor para con nuestro Señor hay obediencia. Yo lo obedezco porque lo amo. Esa es la relación a la que el Señor nos invita. Ahora, si de pronto nosotros no estamos en esa relación con el Señor, sino que estamos más bien en una relación de conveniencia. Bueno, yo busco al Señor, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia para ver qué bendición hay para mí. Nos puede pasar, creo que muchas veces hemos estado en esa condición. Pero si esa es tu condición y si esa es la condición que en esta hora el Señor te está mostrando, así como a mí el sonidito del carro, que yo no entendí para nada a qué se refería a eso, o ese sonidito que me estaba indicando que ya era inminente un daño mientras yo iba manejando, así es posible que Dios te esté hablando en este momento y no quieras escuchar que es grave, que no le estés prestando atención como Él quiere. Y ante esa actitud incorrecta de querer acercarse a Dios, hoy el Señor te dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, y la hay, y las Escrituras los conectan conmigo, hablan de mí. ¿Y qué es escudriñar? Aquí está la definición. Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. La palabra de Dios fue diseñada directamente por el Creador, de tal forma de que al leerla no comprendemos o no podemos asimilar muchos de los conceptos sin una relación con el Espíritu Santo. Si tú y yo no tenemos una relación con el Espíritu Santo, muchas de las cosas que están aquí van a ser como historias, como mitos, como leyendas, porque no se van a hacer vida en nuestra vida, sino solamente a través de una relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que tiene que ver con este tema de la actitud, pero vamos a escudriñarlo como sería recomendable. Vamos a leer un momento en nuestras Biblias. Vamos a leer Juan 12 del 1 al 5. Y ya vamos a hacer una explicación. Vamos a hacer una lectura rápida de Juan 12, 1 al 5. Juan 12 del 1 al 5. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús y se los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valdría un salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres.
Ahora, ¿por qué quise hacer este ejercicio como una lectura rápida? Porque es lo que tú y yo muchas veces hacemos con la Biblia. Lecturas rápidas. Por cumplir un devocional. Por ejemplo, el devocional que nos da la iglesia, que es un excelente devocional, no son versículos al azar, o sea, el pastor no cogió la Biblia o las personas que lo hicieran a ver, este versículo va a ser el devocional para tal día, no, sino que hay detrás de oración, rodillas para sentarse y para tomar temas específicos para que nosotros cada día tengamos una alimentación especial con respecto a un énfasis del mes. Pero a veces lo tomamos como una lectura rápida. Y por ejemplo, si este pasaje que hubiésemos leído aquí, Juan 12 del 1 al 5, hubiese salido en un devocional, quizás pues leemos, hacemos la lectura rápida como está aquí y no indagamos un poco más. Ahora, ¿qué es escudriñar? Vamos a ver lo que es escudriñar. Escudriñar es hacer preguntas. Escudriñar es ver qué más está pasando ahí. Es tratar de entender el contexto. El contexto de lo que pasó con esa mujer que derramó ese perfume costoso empieza desde Juan 11. Ahora, nosotros cuando vamos leyendo las escrituras tenemos que ir haciendo pausas. Tenemos que ir preguntando, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer el ejercicio con Juan 11 y nuevamente les digo, esto tiene mucho que ver con la actitud correcta, o sea que es un ejemplo, pero que nos conecta con el tema del día. Entonces dice así, estoy en Juan 11 desde el 1, vamos a leerlo despacio, entendiendo. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, su querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearnos. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene luz en este mundo. Pero en la noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Y entonces empecemos a entender lo que está pasando aquí. De acuerdo a este relato, entonces Jesús está yendo a la casa, está en comunicación con Marta y con María, que eran hermanas de Lázaro. En Lucas se menciona la historia cuando se conocieron, al parecer, que Jesús fue a la casa de Marta y de María, que Marta se puso a hacer aseo y María se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Y entonces Marta se enojó con María porque no venía a ayudar y le dijo a Jesús: Jesús, dile a María que venga a ayudarme. O sea que María no le hacía caso a Marta. Y entonces Jesús le dijo: no, María escogió la mejor parte. En fin, esa fue otra historia, pero es esta misma familia. Entonces, al parecer ya había una relación, pues empezamos a entenderlo así, una relación de amistad. Al parecer el Señor iba, lo escuchaba, era bienvenido en esa familia. Al punto que ya se sentía con la confianza de mandarlo a buscar dónde estaba. Jesús estaba en Judea en un determinado momento, ya los fariseos lo tenían en la mira, donde lo veían lo querían apedrear, y a él le tocó irse a la región de Perea, es pasando el río Jordán, y estaba allá. Entonces, estando allá fue que le mandaron la razón: vea, Lázaro está
mejor dicho, está muy enfermo, está enfermito, o sea, parece que se nos va. Quien dice, Jesús, apúrate, ven para Betania y sánalo. Y Jesús dice que a pesar de que amaba a Marta y a María, y que amaba a Lázaro, pues no salió corriendo a sanarlo, a pesar de que todos en esta época sabían que Jesús tenía un poder sanador especial, pero él no salió corriendo. Y aún así él le dijo a los discípulos, muchachos, tranquilos, que esto no es para muerte. Lázaro no va a morir, está diciendo así. Por el contrario, esto va a ser para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Él no estaba improvisando. Él sí sabía que si iba corriendo de acuerdo a las peticiones de ellos, pues iba a sanarlo y la gloria de Dios no iba a ser tan especial como cuando fue después que lo resucitó. O sea, Jesús sabía que Lázaro efectivamente iba a morir y que él lo iba a resucitar. Así que cuando él dice Lázaro no morirá, está hablando de su condición futura. Les está diciendo, o sea, es como si él dijera, la condición de muerte de Lázaro va a ser tan temporal que para mí es como si nunca hubiera muerto. Yo lo voy a revivir y él va a estar vivo. Es lo que está diciendo hasta aquí. En el 12, Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se podrá mejorar. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y miren lo que dice en el 15, aquí hay algo clave. Y por el bien de ustedes, esto es para ustedes sobre todo, les está diciendo a sus discípulos, me alegro de no haber estado allí, de no haberlo sanado antes. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Así que vamos a verlo. Él les está diciendo, ustedes, esto va a ser determinante para ustedes. Él sabía que sus discípulos creían en él, pero tenían problemas de fe. Su fe no era fuerte, su fe era débil, como a veces nos pasa a nosotros. Creemos en el Señor, no nos queremos alejar del camino del Señor, pero nuestra fe es débil muchas veces. No le creemos 100% al Señor. Creemos que el Señor tiene limitaciones. Lo mismo le pasaba a los discípulos, pero la diferencia es que ya era la hora en que Jesús iba a entregar su vida y ya se iban a quedar solos. El Señor tenía que hacer algo para transformar esta realidad de lo que le estaba pasando a sus discípulos. En el 16, Tomás, el que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. O sea, ese sí que peor, está más perdido en la fe todavía. Él no solamente no creía que Jesús pudiera hacer algo con Lázaro sino que ya había muerto, sino que él no pensaba que Jesús podría proteger la integridad del grupo, porque allá en esa región, en Betania, que queda muy cerquita queda dentro por así decirlo, del departamento de Judea, cerquita de Jerusalén, y estaban todos los fariseos como locos buscando a Jesús. Entonces dijo, no, allá vamos a morir, o sea, vamos, ya nos llegó la hora de nuestra muerte. En el 17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania queda solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Y empecemos a ver las actitudes aquí a partir del 20. Ojo a las actitudes. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y mire lo que le contesta Marta, es cierto, respondió Marta. Algún día cuando resuciten todos los muertos, en el día final, Él también resucitará. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo a ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, el que ha venido
de Dios al mundo. O sea, ella le creía, no era una incrédula. Pero en estos momentos la actitud que ella tuvo fue un poquito más de reclamo que de otra cosa, aunque con algo de respeto, que le dijo: Señor, pero ¿sabes qué? Si tú hubieras estado aquí, eso no le pasa a mi hermano. A veces tú y yo somos así con el Señor. Tenemos algo de respeto y le decimos: Señor, pero es que si tú no hubieras permitido esta situación aquí, mi situación sería diferente, como si pues Dios se equivocara y nosotros fuéramos los que tuviéramos la razón. A veces tenemos esa actitud incorrecta. ¿Qué pasa cuando tenemos actitudes incorrectas para tratar de comunicarnos con Dios? Pues no hay mensaje. No entendemos lo que Él quiere decirnos. Dice en el 28: luego Marta regresó a donde estaba María, y a los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. En el 29, entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, o sea, listo, el maestro me llamó, ella no se fue pues al paso de la tortuga, sino que se fue deprisa. Creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Ojo a la actitud de María, es diferente a la de su hermana. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y desde el suelo le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son actitudes diferentes, pero igual en el trasfondo de ambos mensajes, tanto de Marta como de María, está ese granito de duda, ese granito de incredulidad. Y ese granito de duda y de incredulidad, sí o sí, muchas veces tú y yo lo tenemos, y lo tenemos en nuestra comunicación con Dios. Ese grano de duda: Señor, ¿y si no me contestas? Señor, ¿y por qué quedó de presidente ese tipo? No, ¿ahora qué vamos a hacer? Señor, y está ese granito de duda. ¿Y cuál es la reacción de Dios? Porque a nosotros a veces nos parece que eso no pasa nada, que Dios nos acepta pues tal y cual como somos. Pero miren lo que pasó con Jesús en el 32, en el 33. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y entonces hagamos una pausa y hagamos preguntas, porque estamos escudriñando. ¿Cómo así? María está de rodillas en el suelo en una actitud humilde y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Y Jesús se enojó. O sea, ¿qué enojó a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que se enojara? Definitivamente no fue la actitud de María, porque tenía la actitud correcta. Pero ese granito de duda que estaba ahí, porque ellas conocían muy bien al Señor, ellas lo habían hablado con Él les había enseñado mucho, estaban de cierta forma poniendo una limitante. Es que para que tú hagas tus milagros tienes que venir cuando el enfermo está bien. O sea, ahora que ya murió, pues tú no puedes hacer nada. Y el nivel de relación que el Señor tenía con ellas era especial, había cierta intimidad, y por eso a Él le enoja. Le dice: ¿por qué tienen estas dudas? ¿Por qué tienen estas dudas? Y miren lo que siguió hablando el Señor. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente, en el 36, la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. En el 37, pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podría impedir que Lázaro muriera? Toda la gente igual, es decir, tanto Marta como María, como los que estaban lamentándose con ellas, que fue por los cuales se conmovió el Señor, todos estaban pensando: ¿por qué no llegó antes? Que si hubiera llegado antes, las cosas hubieran sido diferentes. Todos estaban o habían caído en la misma duda, y esto tenía molesto al Señor. Miren el 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Jesús todavía estaba enojado.
Al Señor le molesta nuestra incredulidad. Para Él no es algo superficial, pasajero. El Señor se molesta cuando tú y yo, que lo hemos conocido, que hemos visto otros milagros, que hemos visto cómo Él levanta a cosas, cómo nos sana de enfermedades, y por un momento dado ante una prueba nos doblamos y tenemos otra vez dudas, al Señor le molesta. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y de acuerdo a este contexto que venimos leyendo, nos dimos cuenta que Jesús no lloró por Lázaro, que es lo que hemos escuchado de cierta tradición. O sea, ¿cuáles fueron las dos emociones que nos está diciendo aquí la Biblia que tuvo Jesús? Enojo y compasión en el 33. Cuando Jesús la vio llorar y vio a la gente que estaba lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Y por qué digo que Jesús no lloró por Lázaro? Yo sé que esto puede ser muy discutible en seminarios teológicos y demás, porque aquí la Biblia nos está diciendo que Él se conmovió fue por las mujeres, por Marta, por María, por su llanto, es decir, tuvo compasión de ellos, de su dolor, pero estaba enojado, estaba con piedra por su falta de fe, y en consecuencia lloró. Pero llegar a esta conclusión lo hacemos como escudriñando y entrando a revisar el contexto. Sigamos, ya vamos terminando. Jesús respondió, en el 38 Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, y dijo: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Aquí ya fue un poco más, digamos, osada, por así decirlo. Ya no solamente le hizo un reclamo, sino que se atrevió a contradecir una orden de Jesús. Jesús dijo: quiten la piedra. Y ella protestó: no, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a quitar la piedra? Ya Lázaro lleva 4 días allá de muerto. O sea, el maestro ahí nos enloqueció. Esa fue la terrible actitud que tuvo ella. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo creo que todavía estaba molesto. En el 40, Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean, porque están incrédulos, no han entendido quién soy yo, no han entendido quién es el Dios de la vida, no han entendido lo que Dios puede hacer. Así que tú siempre me oyes, pero te lo dije en voz alta por el bien de todos, de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con las vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y ese fue el contexto de los versículos que primero leímos rápido. Entonces, claro, cuando hacemos una lectura rápida de un versículo y nos olvidamos del contexto, de lo que viene pasando versículos atrás, entonces no entendemos. Claro, si nosotros volvemos a leer Juan 12, si quiere volvamos, hagamos rápido el ejercicio. Juan 12 del 1 al 5, vemos que María, la mujer que estuvo agradecida, que recibió tremenda lección de fe, todos la recibieron, obviamente los que estaban allí, pero Marta y María en su actitud de amor por el Señor, ellas fueron más impactadas aún. Ahora entendemos por qué esta mujer en esa acción de agradecimiento derramó un perfume carísimo sobre los pies del Señor. No tenía cómo pagar lo que el Señor había hecho por ella. Y no solamente estaba pensando en Jesús como el Maestro, ella ya había entendido que Él era el Dios vivo en la humanidad de Jesús. Ella había entendido que Él era el que no tenía limitaciones, el que había venido para salvarla, para amarla y para rescatarla. No había nada valioso que ella pudiera tener más que Él. Así que le dio ese perfume y lo derramó en sus pies. ¿Se fijan cómo escudriñar las Escrituras nos ayudan a entender un montón de cosas?
y no las lecturas rápidas que a veces hacemos. Entonces la recomendación es que ese devocional que con esfuerzo, con oración y ayuno muchas veces hace la iglesia, profundicémoslo un poquito más. A veces hay unos versículos, leamos los versículos anteriores, vayamos un poquito más allá, hagámosle preguntas al Señor, que el Señor quiere hacernos entender. Digámosle: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dices esto? ¿Qué está pasando aquí? Por esta razón, en el grupo de jóvenes hicimos en este año un reto que lo han abandonado un poquito, ¿no? Los veo un poquito desmotivados con el tema, pero bueno, ahí estamos. En el grupo de jóvenes propusimos hacer un reto bíblico que era leer el Nuevo Testamento en un año. Y semanalmente estamos compartiendo por un chatcito que tenemos en jóvenes un mensaje que viene como con una imagen que me ayudó a diseñar mi hija Eliana, como si fuera un WhatsApp, y dice: tienes un mensaje de parte de Jesús cada día, y está ahí el botoncito rojo, así como si fuera WhatsApp, y hay una lectura secuencial que estamos haciendo. Y obviamente yo le dije a los muchachos que esto no reemplaza al devocional que ya hace la iglesia, simplemente es un reto que como jóvenes pues queremos hacer. Y todavía insistimos. Y ahora que ustedes ya lo saben, ustedes que tienen jóvenes allá en su casa, pues motívenlos, díganle: a ver, ¿cómo es eso del reto bíblico? ¿Usted lo está haciendo? No, bueno, vamos a retomar, no importa, no lo ha hecho hasta de aquí hacia atrás, vamos a retomar de aquí hacia adelante. Porque hay que escudriñar las escrituras. Jesús le indicó a esos incrédulos con los que estaban hablando, esos que no tenían amor de Dios: lean, escudriñen las escrituras. Cuando ustedes hagan eso, van a encontrar que las escrituras los conecta conmigo y van a cambiar su perspectiva del mundo, de lo que ven, de cómo ven las cosas. Para finalizar nuestro tema de hoy, que era la actitud correcta para escuchar a Dios, vamos a hacer la conclusión de esto que hemos hablado, de este ejercicio que hemos hecho. Y hagamos preguntas, o mejor dicho, pregúntese a sí mismo: ¿cuál ha sido su actitud delante de Dios? O sea, ¿qué lo motiva a usted a buscar a Dios? ¿Qué hace que usted cada mañana de pronto cierre sus ojos y haga una oración? ¿Solamente para que le vaya bien en ese día, para que de pronto no pase nada malo? Amén. Claro que le podemos pedir a Dios todas esas cosas, y el Señor anhela que nosotros llevemos nuestra oración delante de Él. Pero ¿solamente lo pides porque da buenas cosas? ¿O realmente te interesa tener una relación de amor con tu Señor? ¿Quieres ser un siervo obediente del Señor? Porque el Señor busca siervos, busca adoradores. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Y cuál es la actitud que Dios quiere tener en ti? Muchas veces la incredulidad se esconde en una actitud de altivez. Yo no puedo doblegarme delante de Dios, yo no puedo creer que Dios vaya a hacer todas esas cosas en mí. A veces nuestro intelecto nos cuestiona cosas. Dios lo sabe. Dios sabe que a veces queremos ser intelectualoides con Él y querer ponerle pruebas como si Él estuviese en la obligación de probarnos. No, Él no está en la obligación de probarnos nada. Él quiere hacernos entender muchas cosas, cosas ocultas que ojo no vio, oído no escuchó. ¿Están preparadas para quiénes? Para los que le aman. Dios no nos quiere dejar en el vacío. Él no quiere que nuestra fe sea ciega. No, Él no nos invita a una fe ciega. Él nos invita a tener una fe viva en el Dios vivo, a través de una relación, y a través de esa relación lo vamos conociendo y vamos conociendo su voluntad y su palabra. Entonces, en medio de todo esto, ¿dónde queda la superstición cristiana, los mitos y las leyendas? Lejos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender hoy y aprender hoy. ¿Cómo te estabas relacionando con el Señor? ¿A través de mitos y leyendas con el apellido cristiano? Porque de pronto pues abremos la Biblia en donde caiga y entonces de todas formas es la Biblia, Dios me está hablando. Pero con la tentación de querer darle a ese versículo la interpretación que a mí me parece, a lo que yo estoy pensando, y no tratando de dejar que la Biblia hable en su contexto y me diga lo que ella quiere decir, sino queriendo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero escuchar.
actitudes incorrectas. Amada iglesia, yo mismo he pasado por muchas de estas malas actitudes a la hora de escuchar al Señor. Por eso desde el principio dije que yo no soy el más idóneo a la hora de decir, no, es que yo sé escuchar a Dios. Al igual que ustedes, estamos en el mismo proceso de conocerlo, de relacionarnos con Él, de tratar de entenderlo, de querer escudriñar las Escrituras para tener un poco de esa sabiduría, de esa vida que Él quiere darnos. Y es el consejo que yo les quiero dar, que busquemos a Dios de corazón, que revisemos la actitud con la cual nos estamos acercando a Él, porque quizás sea una actitud errónea, quizás hay un ruidito por ahí que deba ser corregido antes de que se acabe el tiempo. Dios los bendiga, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si quieres ponerte de pie, si quieres seguir allí sentado, no interesa. Lo importante es la actitud. Que en esta oración que vamos a hacer haya un verdadero sentimiento de arrepentimiento si es que le has fallado al Señor. El Señor no está aquí para juzgarte, para señalarte, para aplastarte, para pisarte, no. Así como su mano estuvo extendida, incluso sobre Caín, el Señor quería rescatar a Caín también, por eso le dijo esa frase, dijo: Caín, si tú haces esto, Él quiere rescatarnos a nosotros. Somos nosotros los que no nos dejamos alcanzar por Él muchas veces, por nuestras actitudes erróneas, por nuestra altivez, por no querer doblar nuestras rodillas, por no querer obedecerlo, por no entender que la vida que Él tiene para nosotros no tiene comparación. Que el camino que Él tiene para ti y para mí es el mejor camino que podemos tomar. Señor amado, gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Nos quedamos sin palabras delante de la sabiduría que hay contenida en esas páginas, cosas que a veces pasamos por alto, porque vivimos en los afanes, en nuestro día a día y nos olvidamos de ti, Señor. A todos nos pasa, Señor, y muchas veces tenemos esas actitudes que para nosotros parecen normales, de dudas, de incredulidad, pero ya sabemos, Señor, cuánto te duele, cuánto te molesta que tus hijos, los que han sido llamados, los que han visto el poder de tu mano, no te creamos. Ayúdanos a entender, Señor, cuando esas actitudes de nosotros te molestan, cuando te sacan cuando no son adecuadas, Señor. Porque a veces nosotros somos ciegos, Señor, no entendemos nada, no sabemos nada, no comprendemos lo que está pasando con nuestras vidas. Porque muchas veces somos ciegos, somos sordos, no entendemos, Señor, no te entendemos. Tenemos un problema de comunicación por nuestro pecado y muchas veces por nuestras malas actitudes. Así que hoy, Señor, nos ponemos delante de ti para pedirte perdón y para rogarte, Señor, que nos ayudes a avanzar contigo. Tú tienes la respuesta a muchas de esas situaciones difíciles por las cuales nos aquejamos día a día. Yo no sé qué situación tengas tú que cada día te esté aquejando o atormentando. Y el Señor tiene una respuesta. Él sabe muy bien lo que va a hacer y lo quiere hacer para su gloria, pero a veces no lo dejamos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a entenderte, a conocerte, a estar un poco más cerca de ti cada día. Gracias por tu palabra. Te damos gracias, te rogamos que nos guardes, que te quedes con nosotros en esta tarde, que nos permita regresar con tu bendición a la casa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén.